Quando i principi che sorgono e che nascono e i principi che declinano, la vittoria è per noi, per i primi. En la actualidad resulta fácil burlarse de Benito Mussolini, el dictador fascista de Italia. Todas estas poses vistas ahora pueden resultar un poco ridículas, pero en 1922 no lo parecía. En aquella época se tenía la impresión de que Italia estaba al borde de la anarquía. El país se encontraba debilitado por las huelgas y las confiscaciones de tierras. Al igual que en Alemania, el gobierno democrático parecía ser impotente ante los disturbios. Así pues, Benito Mussolini, veterano de la guerra y periodista, decidió tomar posiciones. Organizó un partido nacionalista de derechas, los fascistas. Con el gobierno paralizado por una huelga general en agosto de 1922, Mussolini ordenó a sus seguidores que marchasen sobre Roma. Ante el peligro de una guerra civil, el rey de Italia, Vittorio Emanuele, le pidió que formase gobierno. Si realizzassero le premesse necessarie e sufficienti per una collaborazione delle quattro grandi potenze occidentali. Rápidamente Mussolini se movilizó para acabar con toda oposición política y asumió poderes dictatoriales. Deve cristallizzare una posizione di potente ingiustizia. En 1928 su posición parecía segura. El Parlamento era nombrado más que elegido y todo el poder se concentraba firmemente en el Gran Consejo Fascista. Al igual que Hitler, las primeras acciones políticas de Mussolini le dieron una popularidad enorme. Los grandes programas de obras públicas proporcionaron trabajo y transformaron las infraestructuras de Italia. La corrupción fue erradicada y la mafia fue más o menos eliminada. Se fortalecieron las fuerzas armadas, incluyendo un ejército del aire avanzado y moderno. En el Mediterráneo, Mussolini organizó una poderosa armada, más grande que la fuerza combinada de las flotas británica y francesa en este mar. Y cuando llegó la Gran Depresión, Italia pareció capearla mejor que la mayoría. Mussolini se convirtió en una fuente de inspiración en el mundo entero. Diversos líderes políticos, sobre todo Adolf Hitler en Alemania, consideraron el sistema fascista como un modelo de conducta fuerte y decidido, en contraste con la debilidad de las democracias británica y francesa. Pero Mussolini deseaba algo más que adulación. Quería recrear el Imperio Romano y tenía ya un objetivo en mente para su primera expoliación imperial. Su objetivo era Abisinia, la actual Etiopía. Italia ya tenía colonias en la frontera de este país en Eritrea y en la Somalia italiana. En diciembre de 1934, las fuerzas italianas provocaron un choque con las tropas abisinias en un oasis de la región de Ogadén, en el interior del territorio abisinio. Mussolini envió entonces refuerzos a Eritrea y a la Somalia italiana, exigiendo que Abisinia pagase reparaciones por ello. El emperador de Abisinia, Haile Selassie, recurrió en persona a la Sociedad de Naciones. Apeló a esta invocando sus ideales. Una pequeña nación se hallaba amenazada por otro miembro de la sociedad. Esta era la prueba decisiva. Pero la Sociedad de Naciones no hizo nada. El ministro de Asuntos Exteriores británico, Anthony Eden, intentó por lo menos mediar un acuerdo de paz, pero no hubo forma de convencer a Mussolini. A principios de octubre de 1935, el ejército italiano invadió Abisinia desde Eritrea y la Somalia italiana. Las rudimentarias fuerzas abisinias tenían pocas posibilidades frente a un ejército moderno equipado con artillería y tanques.
Las fuerzas aéreas italianas tenían un dominio absoluto del cielo y hostigaban a los abisinios. En ocasiones lanzaron bombas de gas haciendo caso omiso de la prohibición de utilizar este como arma, desde que en el Tratado de Versalles su uso se había considerado crimen contra la humanidad. 6 meses más tarde Abisinia había sido completamente ocupada. El emperador Haile Selassie huyó hacia el exilio en Gran Bretaña. Desde su sede en Suiza, la Sociedad de Naciones se frotaba las manos. Lo único que hizo fue imponer sanciones económicas, pero estas no tuvieron consecuencias importantes. La agresión de Mussolini había puesto de relieve 2 cosas: que la Sociedad de Naciones, aquella gran esperanza para la paz, no tenía poder para actuar, y que las 2 potencias más fuertes de Europa, las democracias británica y francesa, ya no tenían ganas de pelear. Tanto Gran Bretaña como Francia habían quedado destrozadas por la Primera Guerra Mundial y sus economías no se habían recuperado realmente. Ambas habían sufrido oleadas de huelgas y disturbios y habían experimentado un generalizado aumento del desempleo aún antes de la Gran Depresión. De igual modo, ambas se habían enfrentado al coste de controlar imperios, un coste que había aumentado al absorber las antiguas colonias alemanas y los territorios de Oriente Medio que antiguamente habían estado bajo el dominio del Imperio Turco Otomano. Y sobre todo, ambas estaban traumatizadas por el espantoso número de víctimas de la Primera Guerra Mundial. Una sucesión de líderes británicos, Lloyd George, Ramsay MacDonald y especialmente Stanley Baldwin, todos ellos decidieron mantener Gran Bretaña al margen de posibles conflictos en el futuro. A pesar del elevado número de víctimas en el frente occidental, Gran Bretaña había llegado al final de la Primera Guerra Mundial con un ejército de reclutamiento numeroso y muy efectivo. Este se vio reducido inmediatamente a una pequeña fuerza profesional preparada para vigilar su imperio que crecía de forma descontrolada. Y cuando llegó la Gran Depresión, cualquier idea de modernizar el ejército fue abandonada. Es decir, que Gran Bretaña entraba en el periodo previo a la Segunda Guerra Mundial en condiciones de debilidad económica y militar. En el caso de Francia, sus pérdidas durante la Primera Guerra Mundial habían sido peores que las británicas. Desconfiando siempre de los alemanes, Francia había mantenido un gran ejército de reclutamiento, pero durante la década de 1920, el índice de natalidad en Francia había disminuido. Se veía claramente que hacia finales de los años 30 habría una escasez de mano de obra. Francia se dio cuenta de que únicamente con el tamaño de su ejército nunca podría competir con Alemania. La solución pasaba por adoptar una mentalidad totalmente defensiva. La línea Maginot, una serie de fortificaciones defensivas, se había empezado a construir en 1930 a lo largo de la frontera con Alemania y se extendía hasta la frontera belga. Allí enlazaba teóricamente con fortificaciones planificadas por los belgas. Este nuevo enfoque militar francés significaba que Francia solo era capaz de llevar a cabo una guerra defensiva. De hecho, no tenía la capacidad suficiente para lanzar un ataque sobre Italia, aunque los británicos hubiesen tenido tropas para ayudarle. Y evidentemente, ambos países sabían que sus marinas de guerra en el Mediterráneo eran superadas en número por la nueva flota de Mussolini. Así pues, cuando Italia conquistó Abisinia, para ambas potencias resultó razonable no hacer nada. Verdaderamente aquello parecía estar demasiado lejos, un problema ajeno demasiado remoto. En aquel momento, tanto Francia como Gran Bretaña tenían que hacer frente a las graves consecuencias de la Gran Depresión. Era un asunto mucho más urgente, y por encima de todo, se enfrentaban a una amenaza militar mucho más próxima. Una Alemania que estaba renaciendo y rearmándose. El poder alemán, al igual que el italiano, iba a mostrar sus armas muy pronto en el apoyo a otro dictador en ascenso, esta vez en España.